Devastadora oración de mañana para sanar heridas y renovar tu espíritu ahora. En un pequeño pueblo donde la niebla parecía enredarse con los secretos, se rumoraba que al amanecer, la luz del sol no era la única cosa que iluminaba las calles desiertas. Los ancianos hablaban a voces bajas de una antigua oración, capaz de sanar hasta los corazones más rotos y de liberar almas atrapadas en el dolor. Pero había algo más, algo oscuro. Aquellos que intentaron rezar esa oración a menudo desaparecían, llevados por un viento inexplicable que aullaba entre árboles marchitos. La atmósfera estaba cargada, como si las paredes de las casas temblaran ante lo desconocido. Aquella mañana, Clara, una joven con ojos llenos de esperanza y cicatrices en su alma, decidió romper el silencio. Mientras el sol luchaba por atravesar la neblina, sus manos temblaban al seguir el ritual que su abuela le había enseñado. La brisa fría acariciaba su rostro y un retazo de miedo se formaba en su estómago. Era su último intento de llenarse de fe, de recuperar todo aquello que había perdido, su familia, su paz, su sonrisa. Y con cada palabra que pronunciaba, sentía un eco en su interior, como si otros antes de ella hubieran implorado lo mismo. Sin embargo, una sombra pasó velozmente por su visión periférica en ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire. Un hombre, con el rostro demacrado y ojos desorbitados, apareció de la nada, clamando que la oración era una trampa, que aquellos que se atrevían a pronunciarla estaban condenados. El pueblo entero, que ya había despertado, salió a la calle en busca de respuestas. Los murmullos crecían, todos compartiendo el mismo nudo en la garganta. ¿Era verdad? ¿Podría una simple oración desatar algo tan siniestro? El miedo se apoderaba de todos, y el eco de la oración resonaba como un canto de sirenas. Hey, antes de seguir con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desconectado sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, da un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que es parte de esta comunidad. Tu participación es lo que hace la diferencia. Conectemos. Mientras el rumor crecía en intensidad, Clara, con el corazón acelerado y el cielo oscureciéndose, se preguntaba, ¿será la prueba su salvación o su perdición? Las respuestas parecen ocultarse entre la niebla, y la próxima estrella que brille en el horizonte podría, tal vez, traer consigo la revelación que tanto anhela. El vaho denso de la niebla se tornó cada vez más opresivo mientras Clara, temblando de frío y nervios, se adentraba en el corazón del pueblo. Las miradas de los vecinos, esos rostros familiares, ahora la escrutaban con mezcla de curiosidad y miedo. La psicosis que había sembrado la advertencia del extraño se esparció como un fuego voraz. Los murmullos se transformaron en acaloradas discusiones, unos imploraban a Clara que no continuara, mientras otros, acicateados por la desesperación, la empujaban a seguir, a demostrar que la oración tenía el poder que tanto habían deseado. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó Sofía, su mejor amiga, mientras su voz temblaba, y Clara sintió que la angustia la invadía. No tienen que hacerlo. Escucha a ese hombre. Sofía se retorcía las manos, una mirada de preocupación dibujada en su rostro. Clara respiró hondo, sacudió la cabeza y respondió con determinación. No puedo vivir con este dolor, Sofía. A veces tengo la sensación de que es ahora o nunca. Las palabras resonaron con un eco de tenacidad que incluso la sorprendió a ella misma, mientras el sol finalmente intentaba romper la cortina gris del amanecer. Clara se dirigió al claro donde tantas historias de esperanza y sufrimiento se entrelazaban. Allí, justo donde los ecos de risas infantiles aún parecían flotar en el aire, ella se arrodilló y cerró los ojos. Necesitaba una señal. La oración que había aprendido de su abuela brotó de sus labios, suave al principio,
pero pronto se volvió un grito, retumbando con fuerza. La brisa susurraba, entrelazando su voz con los lamentos de almas perdidas. Al final de cada verso, sentía que el ambiente cambiaba, que algo profundo y poderoso comenzaba a agitarse. La superficie del suelo temblaba levemente bajo sus rodillas, y el viento, antes sutil, se tornó en un grito. Clara se encontró en un estado de trance, pero sí, había algo más que la inquietaba. La sombra que había visto antes regresó, ahora claramente bailando entre los árboles y acercándose. Con cada palabra de la oración que profería, una figura oscura emergía gradualmente del fondo. Era como una tormenta en la distancia, un maremoto de silencio y sombras. Clara sintió que sus manos sudaban, su corazón latía en un ritmo desbocado. La devoción que había sentido en un principio ahora se tornaba en terror. «No. Déjame en paz», gritó, al tiempo que la sombra se disipaba y el crujido de ramas quebrando se convirtió en un caos de susurros. Los aldeanos, aún expectantes, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. El terror colectivo se apoderó de ellos a medida que un grito resonó profundamente desde el interior de la silueta: «No debiste invocarnos». «¿No qué eres?». Clara temblaba, casi al borde de la desmoralización. La forma se retorcía, como si intentara ocupar más espacio, mientras la niebla se espesaraba. Una ráfaga de aire gélido sopló y las gentes comenzaron a retroceder, murmurando entre ellos. El miedo pasó de ser un susurro a un clamor ensordecedor. «Eres parte de nosotros ahora», dijo la sombra, una voz grave que penetró hasta los huesos de Clara. Fue un instante, un susurro en la dura realidad, antes de que la criatura se desvaneciera en la niebla y dejara solo un profundo vacío. Clara se quedó allí, sin aliento, observando cómo su hogar se sumía aún más en la oscuridad. Y mientras las primeras luces del día luchaban por emerger, ella entendió que la oración no solo invocaba salvación, sino también algo que estaba perdido para siempre. Y en su interior, una pregunta retumbaba: ¿había algún camino de vuelta ahora que lo desconocido había despertado? Pero lo que Clara no sabía es que esta historia apenas comenzaba. El aire se volvió más frío, como si el mismo tiempo hubiera decidido detenerse tras esa huella sombría que había dejado la sombra. Clara se sintió atrapada entre la angustia y la esperanza, y mientras sus vecinos murmuraban entre ellos, el miedo se transformaba en pánico. Los ojos de todos, llenos de terror, se enfocaron en ella. ¿Qué había hecho? ¿Había invocado un espíritu maligno? «Clara, ya no hay marcha atrás», susurró Sofía, las lágrimas asomando a sus ojos. La desesperación en su voz hizo que Clara la mirara, sintiendo una punzada en el corazón. La vida del pueblo, que una vez fue un refugio seguro, ahora parecía un laberinto de sombras. «¿Por qué no te alejas?», le gritó un anciano desde la multitud, con la voz temblorosa. «No habíamos pedido tu intervención. Ten cuidado con lo que deseas». Las palabras eran como dagas, cada una atravesando su pecho. Aún así, ella sabía que la respuesta a su tormento estaba ahí, en la niebla que abrazaba los árboles. «No puedo huir. Tengo que entender, tengo que saber», replicó Clara, sus ojos ardían con una mezcla de valentía y desesperación. La niebla comenzó a moverse, conteniendo una esencia casi tangible de agonía. Una disminución repentina en la temperatura hizo que todos retrocedieran, envolviéndolos en un miedo palpable. El suelo tembló una vez más, pero esta vez no fue un eco simbólico sino un estruendo real. El claro que había sido un lugar de risas ahora parecía una trampa mortal. Clara escuchó un murmuro en el aire que resonó como un eco de su propia voz, repetido por una multitud de almas atormentadas. «¿Por qué nos llamaste?», resonó de nuevo, como si el aire mismo le reprendiera. ¿Qué quieren de mí?». Clara sintió que se desvanecía, pero apretó los dientes, aferrándose a la determinación. Este no era el fin, no podía serlo. Antes que otra voz se alzara, un rayo de luz atravesó la niebla, iluminando el claro, y Clara pudo ver más allá de las sombras. Allí,
entre las sombras, se alzaba la figura de un niño, su rostro pálido y lleno de tristeza. Mi hermano, susurró Clara, mientras una mano temblorosa se cubría la boca. Recordó aquel día trágico en que la vida del niño se apagó y su lamento resonaba en el aire. «¿Él estás aquí?», preguntó, y en su voz había un rayo de esperanza. El niño asintió lentamente, su mirada fija en Clara, desbordando un sentimiento profundo que resonaba con su dolor. La multitud se quedó en silencio. El llanto del niño rompió el hechizo, un llanto que parecía encerrar todas las pérdidas del pueblo, una súplica cargada de dolor. «¿Nos has llamado para sanar o para atormentarnos?», la voz del niño se alzó por encima de las demás, «pero cada lágrima que derramé me llevó a este lugar que no reconozco». Las palabras del niño se enredaban en el aire frío, y Clara sintió que cada una de ellas la atravesaba como una lanza. El peso del pasado la empujaba hacia adelante, sabía que debía actuar, debía hacer algo para apaciguar esas almas en pena. «Si lo desean, díganme cómo sanar, qué debo hacer», rogó Clara, sin querer perder la conexión. Y en ese instante, la niebla se disipó, revelando una escena desgarradora. Los aldeanos, temerosos y expectantes, comenzaron a acercarse lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y recelo. «Por una última oportunidad, escucha nuestra historia», dijo la sombra del niño, mientras la niebla se arremolinaba de nuevo, como si el tiempo mismo quisiera cambiar el rumbo. Clara sintió el sudor en su frente, cada respiración era un desafío. «Estoy lista. Solo muéstrenme el camino», musitó, mientras la figura del niño se acercaba aún más. Pero antes de que pudiera percibir el destino de esa llamada, una risa siniestra resonó por el claro. «No será tan simple, Clara. No solo nos necesitas. Nosotros también te necesitaremos», retumbó la voz detrás de ella, desconocida pero poderosa. El aire se volvió más denso una vez más, como si todo pudiera derrumbarse. Frente a ella, no solo estaba el niño, sino un mar de recuerdos, de dolor y desesperación. Clara sintió que el tiempo se desvanecía y la única opción era tomar una decisión que quizás cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todo su pueblo. «¿Qué vas a hacer, Clara?», preguntó Sofía, abrumada por la tensión en el aire. Mientras la niebla envolvía a todos de nuevo, la angustia en los rostros de los aldeanos eran una súplica silenciosa. Pero las sombras también tenían una historia que contar, y la conclusión de esta historia revelaría lo que nunca imaginó. ¿Qué oscuros secretos se escondían bajo la superficie de su pueblo? ¿Y qué sacrificios tendría que hacer para poder liberar a las almas en pena que la rodeaban? La niebla se arremolinaba a su alrededor, estrangulando el aire con su presencia opresiva. Clara sentía un nudo en el estómago, como si estuviera al borde de un abismo insondable. La voz desconocida seguía resonando en su mente, sus palabras reverberaban como un eco de un futuro incierto. En un instante, el mundo a su alrededor cambió. La figura del niño, que antes parecía ser un faro de esperanza, ahora se difuminaba en la semi-oscuridad. La multitud murmuraba, los rostros llenos de temor mutuo. Clara pudo percibir cómo la desesperación se apoderaba de ellos. Las almas en pena parecían indistinguibles del aliento frío que emanaba de la niebla. «Clara», gritó Sofía, rompiendo el silencio con su voz llena de angustia. «No te acerques más. No sabes lo que estás haciendo. ¿Qué más puede pasar?». Clara se volvió hacia su amiga, con un brillo de determinación en sus ojos. «He perdido demasiado, y no puedo quedarme de brazos cruzados. Ellos necesitan que los escuche». Las sombras comenzaron a gesticular, como si quisieran comunicarse. Clara se dio cuenta entonces de que cada figura etérea era más que un simple espectro, eran historias sin contar, vidas despojadas de su esencia. La desesperanza que brotaba de ellos llenaba el aire, y Clara entendió que su dolor era palpable. «Escuchar su historia», murmuró, acariciando la idea.
Quizás eso pueda liberarles. Con el corazón palpitante, Clara dio un paso adelante. Vamos, cuéntenme. Estoy aquí. Los escucho. Pero su voz se ahogó en un nuevo clamor que resonó por el claro. Una corriente de viento barrió todo a su paso, como si el mismo universo hubiera decidido interferir. De repente, el niño apareció frente a ella, acercándose con una urgencia que hizo que el corazón de Clara se acelerara. Tienes que recordar, Clara. No solo escucharemos sus palabras. También debemos enfrentar la tristeza que hemos llevado dentro. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, sintiendo que la ansiedad le oprimía el pecho. De pronto, vislumbres de recuerdos comenzaron a fluir en su mente, imágenes difusas de su infancia y como una tela desgarrada, cada recuerdo expuso el dolor de su hermano ausente. Atormentada por la culpa, Clara sintió un torrente de emociones incontrolables. No puedo afrontar esto, no puedo. La voz del niño se tornó más intensa, cargada de una energía indescriptible. Si puedes, Clara. A través del dolor, encontrarás la sanación. Pero debes resignar tu miedo. La niebla se disipó lentamente, revelando un bosque herido donde cada árbol parecía susurrar historias de pérdida. Clara vislumbró a personas que conoció en su niñez, risas y juegos que ahora son ecos lejanos. Pero también vio la tristeza, la rabia y la culpa que arrastraban sus corazones. La visión golpeó su pecho, el horror la invadió. Clara, ¿te atreves a enfrentarte a tu verdad? La voz del niño se hizo notar, sonando tanto como un dilema retador como una invitación a la liberación. Tomando aire, Clara cerró los ojos un momento y dejó que las imágenes la arrastraran. Vislumbres de su hermano, el día de su muerte, su propia incapacidad para protegerlo. Pero en una fracción de segundo, vio un rayo de luz que emanaba de su propia mente. Debo perdonarme, murmuró, sus palabras fluyeron como un río desbordado, y las almas atentas comenzaron a girar a su alrededor. Lo siento tanto. Nunca quise dejarte. El aire vibraba con una energía renovada y entonces la risa del niño se convirtió en un grito alegre, abriendo una puerta hacia algo desconocido. Pero una sombra oscura interrumpió ese momento de revelación. ¿Quién eres tú para pedir perdón? Tu culpa es la que nos encadena aquí. La voz resuena, poderosa y cínica, todos los ojos, tanto los vivos como los muertos, se dirigieron hacia la fuente de esos nuevos ecos. Una figura oscura emergió de la niebla, llena de ira y desdén. Clara sintió que el suelo temblaba de nuevo, pero esta vez no era un eco del pasado, era la amenaza del presente. El sacrificio viene con un precio, Clara. ¿Estás dispuesta a pagarlo?, retumbó. La sombra, mientras Clara la miraba con terror, en ese momento crucial, Clara comprendió que había más en juego de lo que imaginaba. Afrontar su pasado podría liberarla, pero que podría perder en el intento. Un torrente de emociones la envolvió. La decisión estaba ante ella. ¿Podría soportar la verdad completa? ¿Podría enfrentar el costo real de liberar a esas almas y a sí misma? La niebla se cerró formidablemente alrededor de ellos, teñida por la atención expectante de la multitud. Y mientras Clara se cuestionaba qué haría a continuación, comprendió que no solo su destino estaba en juego, sino el de todo su pueblo. Una pregunta retumbaba en su corazón: ¿sería capaz de liberar a los que ama, incluso si eso significaba arriesgarse a una condena propia? Las sombras aguardaban su respuesta. Y el silencio era abrumador. Clara sintió cómo la presión en su pecho aumentaba, la voz oscura resonando en su mente como un tambor que marcaba el compás de su ansiedad. ¿Qué precio?, preguntó, su voz temblando, mientras las sombras se agrupaban alrededor de ella, formando un semicírculo de espectadores inquietos y ansiosos. Un sacrificio que trasciende lo físico, respondió la sombra con un tono burlón, su forma distorsionándose en una grotesca mueca. Cada alma que se libera pide su tributo, Clara. Algunos de ellos han perdido todo, y ahora es tu turno. ¿Estás dispuesta a renunciar a lo que te define?
El eco de sus palabras lo atravesó como un rayo. Clara recordó las risas, las promesas de un futuro feliz y cómo todo se había desvanecido en un instante cruel. No puedo renunciar a mi vida, murmuró, pero en su interior una corriente de duda se debatía entre el amor por los que había perdido y el deseo de liberarse de su propia angustia. ¿Y qué es tu vida sin ellos? La sombra se acercó, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tu hermano clama por ti. Te busca en cada rincón oscuro, en cada suspiro. ¿O piensas que es solo una carga? Las figuras etéreas empezaron a girar más rápido a su alrededor, sus susurros llenos de súplicas y lamentos. Clara sintió cómo su corazón se retorcía, atrapado entre la culpa y la esperanza. No le fallaré otra vez, gritó, su voz resonando con la fuerza de una decisión repentina. Estoy lista. Estoy dispuesta a enfrentar mi verdad. Entonces, prepárate, rió la sombra, mientras su risa reverberaba como el eco de 1000 campanas siniestras. El camino no es fácil, y hay secretos que ni tú misma podrás soportar. ¿Lo entendiste? Lo entiendo, clamó, sintiéndose impulsada por un nuevo valor que surgía de su interior. Si eso significa liberar a estas almas, entonces que así sea. La niebla que los rodeaba empezó a agitarse en una danza frenética. La intensidad aumentaba y las sombras se transformaron en torbellinos de emociones, girando en espiral, desdibujando la línea entre la vida y la muerte. Sofía se acercó un paso más, los ojos llenos de preocupación. Clara, esto no solo te afecta a ti, dijo, su voz temblando, pero Clara podía ver en sus ojos un destello de apoyo. No tienes que hacer esto sola. No estoy sola, respondió Clara, aunque su voz temblaba. Estoy rodeada de voces que necesitan ser escuchadas, de verdades que deben ser reveladas. Con toda la fuerza que pudo reunir, Clara cerró los ojos, sintiendo como cada recuerdo de dolor y culpa se entrelazaba con los susurros ansiosos de las almas hambrientas de liberación. Una luz brillante comenzó a emerger de su pecho, latiendo como un corazón que renacía por primera vez. Perdono cada lágrima, cada suspiro que guardé para mí, dijo, su voz resonando como un mantra. Las sombras empezaron a tomar forma, sus rostros más presentes y humanos, aunque llenos de desesperanza. El niño apareció de nuevo, sonriendo, pero la voz de la sombra era poderosa y oscura. ¿Y si te digo que habrá pérdida? ¿Que aún no has visto la magnitud del sacrificio que se exige? ¿Estás realmente dispuesta a seguir adelante? Todo por ellos. Clara exclamó, una chispa de determinación iluminando su alma. Debo liberar a los vivos y a los muertos. De repente, un grito desgarrador se escuchó entre las sombras, como un eco lejano de un antiguo lamento. No lo hará, se pronunció la figura oscura, la sombra de lo que has perdido consumirá lo que aún te queda. La verdad tiene un precio. Las palabras flotaron en el aire cargadas de gravedad, y Clara sintió como si el suelo temblara a sus pies. Detrás de ella, Sofía se tambaleó, asustada. ¿Qué harás, Clara? Está a punto de comenzar la verdadera prueba, dijo el niño, con su voz clara y serena, aferrándose a su mano. En ese momento, la niebla empezó a cerrarse de nuevo, cubriendo todo hasta que solo quedaba un pequeño punto de luz. La última imagen en la mente de Clara fue la goma de sus recuerdos quebrándose, como el cristal al caer al suelo. Estaba a punto de atravesar un umbral del que no había retorno. ¿Estás lista para el sacrificio?, inquirió la sombra, mientras todo a su alrededor comenzaba a girar, creciendo en intensidad, llevándola hacia un abismo oscuro. El tiempo se detuvo y Clara comprendió que no había más caminos de vuelta. Todo se decidiría en un instante. Sí, respondió, con el aliento entrecortado y el corazón latiendo con fuerza, pero un eco de duda resonó en su interior. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que había temido toda su vida y permitir que otros fueran liberados, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el proceso? La niebla se cerró definitivamente,
Y la oscuridad envolvió todo en un silencio aplastante. Y mientras la luz titilaba y parpadeaba en su interior, un nuevo horror se cernía sobre ella, invitándola a descubrir lo que estaba verdaderamente en juego. Las sombras se arremolinaron y la oscuridad rodeó a Clara como una manta pesada. Pasaron unos segundos, pero parecieron una eternidad. La voz de la sombra se transformó en un murmullo ensordecedor, resonando en su mente. No estaba sola, lo sabía, pero dentro de ella existía una profunda soledad que la amenazaba con devorarla. Lista para el sacrificio, su voz se tornó más grave, y Clara sintió que el suelo estaba empezando a desmoronarse bajo sus pies. El niño a su lado apretó su mano, como si pudiera sentir su miedo. «Tú eres la luz entre las sombras», susurró, y esta vez su tono no era de temor, sino de empoderamiento. «¿Qué debo hacer?», Clara exclamó. La determinación comenzaba a apoderarse de sus dudas. Aquello que había creído insuperable se convertía en una llama que ardía dentro de su pecho. Cada antiguo espíritu que he liberado ha traído consigo un fragmento de verdad, un pedazo de experiencia que puede cambiarlo todo. Pero ese conocimiento viene con un precio, continuó la sombra, burlándose. ¿Pagarás o retrocederás? Lo haré, respondió Clara sin vacilar, sintiendo una chispa de valentía encenderse en su interior. Las figuras comenzaban a tomar formas más definidas, apareciendo entre destellos de luz que emergían de su propia esencia. «El ciclo tiene que romperse», añadió Sofía, con su mirada centrada en Clara. «No podemos dejar que esto continúe. La oscuridad que has abrazado debe ser liberada». Sorprendida por la claridad de su amiga, Clara se volvió hacia Sofía. El miedo por lo que estaba por venir se mezclaba con la esperanza de un propósito mayor. Entonces, la voz de la sombra resonó más poderosa, como un trueno. «Si realmente quieres usar el poder de estos espíritus caídos, debes liberarlo a través de la verdad, y la verdad puede ser devastadora». Una fuerte ráfaga de viento arrastró la niebla, y con ella Clara fue arrastrada hacia un paisaje de recuerdos. Aquellos momentos de su vida se proyectaban como sombras danzantes, risas compartidas, lágrimas derramadas, sueños quebrados. En medio de todo, Clara vio el rostro de su hermano, Lucas, un niño lleno de luz, ahora atrapado en la prisión de la tristeza. «No, no puedo, no quiero perderlo otra vez», murmuró. La imagen de Lucas se desvaneció, llevándose parte de su fuerza. La sombra se carcajeó, una risa cruel que retumbó por la oscuridad. «Cada verdad que se revela exige más de ti, y ese niño, Clara, tiene un precio. ¿Estarías dispuesta a dejarlo ir por el bien de otros?». El corazón de Clara se detuvo. Las palabras de la sombra caían como gotas de veneno, llenando la sala de ecos de dolor. La imagen de su hermano, aún perdido entre las sombras, se burlaba de ella mientras giraba sin parar. «No. Yo no puedo hacer eso», gritó, sintiendo que el abismo a su alrededor se hacía más profundo. «No puedes o no quieres», repuso la sombra, con un toque desafiante. «La verdad es un arma de doble filo. Podría salvar a muchos, pero ¿a qué costo? ¿Sucumbirás a su llamado, o te aferrarás a tu ilusión de amor?». La presión volvió a crecer en su pecho, como si cada palabra resonante estrujara su alma. Clara cerró los ojos, deseando encontrar una respuesta, un camino que resolviera este dilema. En su pecho, la luz seguía parpadeando, un recordatorio de su objetivo, de su amor por todos esos seres atrapados. Pero la idea de perder a Lucas fue como una hoja de acero atravesando su corazón. «No quiero perderlo», los gritos de dolor resonaron en su mente, y justo entonces, la niebla comenzó a disiparse. Una visión se delineó entre las sombras, Clara, enfrentando no solo el sacrificio, sino su propio miedo, la debilidad de su corazón. «Deberás afrontar lo que has temido siempre, la verdad. El camino de la redención siempre deja cicatrices», murmuró el niño, su mano aún aferrada a la de Clara, dándole un poco de consuelo en aquel momento de inestabilidad. A medida que la oscuridad se derretía,
Clara volvió su mirada al futuro incierto. ¿Sería capaz de asumir la verdad y sacrificar lo que más amaba para liberar a otros? La elección se cernía ante ella, y como la tormenta amaina antes de un huracán, el aire se volvió denso con incertidumbre, la luz brilló un instante más, y justo al borde de la claridad, la sombra la interrumpió de nuevo. La verdad siempre revela más de lo que se esconde. ¿Qué harás con ese conocimiento? Con cada palabra, la vida de Clara pendía de un hilo, mientras el silencio ominoso la empujaba hacia el abismo de su decisión. Sus siguientes pasos la llevarían a un lugar donde la luz y la oscuridad se enfrentarían como nunca antes. La pregunta aún atormentaba su mente: ¿qué precio debe pagar para ser libre? La luz se desvaneció de repente, dejando a Clara en una penumbra desequilibrante. El susurro de la sombra reverberaba en su cabeza mientras una corriente de aire frío atravesaba su piel, como si el mismo ambiente se burlara de su convicción. Dio un paso hacia adelante, la mano del niño todavía aferrada en la suya, su presencia un eco de apoyo que le recordaba su propósito. Clara, la voz de Sofía cortó el aire tenso. ¿Estás bien? Esa inquietud en sus ojos hizo que cada latido de su corazón sonara con más fuerza. Clara tragó saliva, el miedo y la determinación chocando en un conflicto feroz dentro de ella. Debo enfrentarla, no puedo dejar que este ciclo continúe, respondió, aunque una parte de ella temía lo que podría descubrir. Cada paso que daba resonaba como una campana, marcando el inicio de su viaje a la verdad. La sombra se reía suavemente, una melodía descarnada que reverberaba en la oscuridad, como una advertencia. ¿Estás lista para el sacramento, Clara? La sombra se acercó, su figura tomando una forma grotesca y cambiante. Vas a obtener lo que has deseado. Pero recuerda, cada revelación trae consigo un dolor profundo. Sin pensarlo más, Clara se adentró en la oscuridad, inspirando un aliento profundo que casi rompió su pecho. De repente, sombras del pasado empezaron a emerger lentamente, las caras conocidas transformándose en figuras que arrastraban historias de traición, amor y pérdida. Lucas fue el primero en aparecer, su rostro iluminado por un recuerdo de alegría, pero esa imagen pronto fue reemplazada por lágrimas y dolor. No, Lucas no quería que esto sucediera, gritó Clara, sintiendo que una avalancha de emociones la abrumaba. Cada lágrima que caía era un tributo a sus recuerdos compartidos, pero la sombra no le otorgó tregua. ¿Vas a tomar el conocimiento o llorar por lo que has perdido? El eco de su voz era implacable. Recuerda, Clara, el amor es el camino, pero a veces hay que dejarlo ir para sanar. Clara sintió como si la oscura verdad comenzara a rasgar su corazón, y sin embargo, algo en su interior le gritaba que debía seguir adelante. La imagen de su hermano se difuminó entre la niebla, surgiendo de nuevo. Clara, no dejes que te atrapen las sombras. La verdad te hará libre, le susurró con dulzura. Fue un momento aterrador y liberador al mismo tiempo. Con cada imagen que dejaba atrás, comprendió que la liberación de otros dependía de que ella confrontara los demonios de su propio pasado. Cada figura representaba un fragmento de su alma que había olvidado. Aquellos momentos de dolor no debían definirla. Con una determinación renovada, Clara empezó a concentrarse. Soy la luz entre las sombras, repitió, su voz más fuerte ahora, resonando con propósito. La sombra tembló ante su declaración. Atrévete, gritó su figura siniestra. De repente, un destello de luz comenzó a formar un halo alrededor de Clara, proyectando a la sombra contra las paredes. La oscuridad se retorcía, intentando abarcarla, pero el brillo creció, inmenso, como un sol consumido por la desesperación. Clara sintió la energía subir a través de sus venas, el poder de los espíritus que había decidido liberar fluyendo a su alrededor. Recuerda tu elección, Clara. Aún debes decidir que estás dispuesta a perder, advirtió la sombra, su tono ahora lleno de malicia. En ese instante, Clara comprendió, la batalla no era solo contra la sombra, sino contra sus propios miedos.
La luz palpitaba a su alrededor mientras cursos de energía chorreaban de su ser, revelando fragmentos de verdades olvidadas que dejaban huellas desgarradoras en su alma, mientras luchaba por mantener su centro. Una pregunta atravesó su mente: ¿estaré dispuesta a dejarlo ir? El silencio cargado de ansiedad la rodeaba, dificultando su respiración. Con el corazón desbordante de emociones, Clara se enfrentó a su destino. Al girar en su propia tormenta, supo que la verdad era su única salvación, pero también su mayor sacrificio. La sombra brilló amenazadora, dejándola con una opción desgarradora. ¿Qué camino tomará Clara ahora que la batalla ha comenzado y la confrontación con lo ineludible está ante ella? ¿Considerará que el sacrificio que debe hacer vale la pena? Solo el tiempo lo dirá. La luz estalló con fuerza, bañando todo a su alrededor en un resplandor cegador. Clara sintió como el poder vibraba, pulsando en su pecho, como si cada célula de su ser estuviera despierta por primera vez. Pero la sombra no se daría por vencida fácilmente. Su desafío se convirtió en un susurro hiriente que atravesaba el coro de voces del pasado, intentando quebrantar su concentración. Eres solo una niña atrapada en un mundo de adulta. ¿Qué puedes saber del sacrificio? La voz era como una raspadura en la piel, provocando escalofríos. Clara tembló, pero se obligó a mantenerse firme. Soy más fuerte de lo que piensas. El dolor no me define, solo me impulsa hacia adelante, replicó, capturando su destello de fuerza interna. La sombra pareció vacilar un instante, pero solo un instante. De pronto, se multiplicó, llenando la penumbra con reflejos de sus décadas de sufrimiento, fragmentos de sus miedos más profundos, como una tormenta de recuerdos tristes que danzaban alrededor de ella. Un crujido cortante resonó cuando las sombras empezaron a unirse en formas distintas. Clara reconoció a sus seres queridos, no solo en sus momentos más felices, sino también en los peores momentos. Vio a su madre, cansada, luchando contra demonios invisibles, la angustia marcando su rostro. Vio a su hermano, quien había tomado decisiones que lo llevaron a la oscuridad. En cada figura, hallaba la dolorosa verdad de su propia historia. No permitiré que me ahoguen en pesar, gritó, levantando el rostro al cielo, como reclamando su luz. La sombra se encogió ante su alarido, iluminándose con una chispa de duda. Cada verdad tiene su precio, Clara. ¿Estás lista para pagar? Efectivamente, el peso de tal elección comenzaba a aplastarla, pero recordó las palabras de su hermano: la verdad te hará libre. Tomando aire, cerró los ojos, permitiendo que la luz la guiara hacia lo que más temía, el sacrificio. Abrió los ojos y enfrentó a la sombra con un ardor renovado. Si tengo que perder algo para ganar, lo haré. Lo haré, resonó su voz, como un eco divino en la oscuridad. La sombra retorció su forma, distorsionándose en una lluvia de emociones, riendo y gritando a la vez. Tu sacrificio solo traerá más sufrimiento. Nadie escapa de su destino. Y fue en ese instante, cuando las imágenes de aquellos que había perdido comenzaron a desvanecerse, que una verdad desgarradora se reveló. Clara se dio cuenta de que la sombra no era solo un monstruo, sino la representación de su miedo a dejar ir. El amor y la culpa se entrelazaban en su corazón. Te dejaré ir, dijo, con voz firme, despojándose del peso acumulado en sus hombros. Con cada palabra, el brillo en ella se fortalecía, envolviendo todo a su alrededor en un cálido resplandor dorado. Sin embargo, el torrente de luz tuvo un precio. La sombra lanzó un último grito agónico. Clara sintió una punzada profunda en su pecho, como si las cadenas que la habían frenado comenzaban a romperse, pero a cada paso que avanzaba hacia la luz, sentía que una parte de ella se desvanecía. ¿Era realmente lo que quería? Sacrificar su esencia por la salvación de otros. En medio del tormento y la revelación, se preguntó una vez más: ¿qué estoy dispuesta a perder? Las respuestas, como ecos perdidos en la penumbra, resonaban en su mente. La sombra seguía su danza, burlándose de su vulnerabilidad, intensificando su desafío.
¿Podría realmente Clara llevar a cabo esa transformación? Con un último esfuerzo, levantó su mano, lista para dar el paso final. La luz alrededor de ella parecía titilar y la sombra se retorcía, buscando interrumpir su decisión. Clara, entre lágrimas de liberación y terror, sintió que lo inevitable se acercaba. La oscuridad se abalanzaba sobre ella, como un depredador acechando a su presa, creando un abismo entre la redención y la condena. ¿Sería Clara capaz de ganar esta batalla contra las sombras de su alma, o sucumbiría a la oscuridad de su propio ser? La respuesta estaba justo al borde de su decisión, latiendo en el aire como un secreto. Prohibido. El momento de la verdad ya estaba aquí. ¿Qué pasaría cuando Clara finalmente eligiera? La energía de la luz estalló a su alrededor como un torbellino, el aire vibraba, saturado de promesas de liberación y temor. Clara sintió que la sombra se aglomeraba a su alrededor, creando una atmósfera tensa, casi asfixiante. La voz burlona penetraba su mente, y cada palabra resonaba como un eco ensordecedor. Si de verdad estás lista, entonces mira con claridad, decía la sombra, mientras la oscuridad parecía apoderarse del espacio entre ellas. El frío de su aliento gélido acariciaba el rostro de Clara, arrastrando recuerdos dolorosos y deseos no cumplidos, como si tratara de arrastrarla a un abismo sin fondo. Clara cerró los ojos un instante, buscando dentro de sí la chispa de luz que había despertado en ella. Pero en ese breve momento de paz, la sombra creció, se convirtió en una figura distorsionada, su rostro reflejaba el dolor de todos aquellos que había perdido. La imagen de su madre era la más desgarradora, un recuerdo comprimido entre la angustia y el amor, esa mezcla que puede matar y sanar simultáneamente. No, no me detendrás, murmuró Clara, abriendo los ojos. En su pecho, la luz crecía con más fuerza que antes. Se sintió lista para enfrentarse a esa oscuridad, más que una lucha física, era un desafío de voluntad, una prueba de espíritu. ¿Qué pasaría si tu luz, en lugar de liberar a otros, solo los sumiera más en la desesperación? ¿Estás dispuesta a cargar con su sufrimiento también? La sombra se acercó un paso, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tentación de dar marcha atrás era intensa, una voz interior le decía que había demasiada culpa, que su salvación podría significar la perdición de otros. Soy más que mis errores. Soy el fuego que ciñe mi corazón, no el frío del fracaso, se gritó a sí misma. Con cada palabra dicha, se sentía más poderosa, empujando a la sombra hacia atrás con la intensidad de su luz. Pero algo la detuvo, ¿y si lo que estaba liberando solo traía más caos? ¿Ves? ¿Ya comienzas a dudar quién eres tú para traer lo que no puedes controlar? La sombra, en su cruel esencia, se reía, utilizando cada inseguridad, cada conflicto interno como munición. Clara se sintió tambalear, pero recordó la imagen de su hermano, el sacrificio que habían hecho en su nombre, y eso le dio un nuevo impulso. Soy la que sigue luchando, gritó, con una fuerza renovada. Soy la que se niega a que la oscuridad defina mi existencia. La luz que emanaba de su interior se convirtió en un faro, iluminando cada rincón sombrío en su ser. Clara extiende los brazos y un remolino de radiante energía la rodeó, susurrándole que el sacrificio no era aceptar la culpa, sino dejarla ir. De repente, la sombra comenzó a fragmentarse, su risa se tornó en gritos de ira y confusión. No puedes hacer esto, eres débil, estás destinada a sufrir. Nunca encontrarás la paz. No me importa lo que digas, respondió Clara, sintiendo que la determinación guiaba su voz. Este es mi momento. Estoy lista para ser libre. Y así, sin titubear, Clara dio un paso al frente, uniendo su luz con la del universo que la rodeaba. En ese impulso, un estallido de energía colorida atravesó la sala. Pero fue allí, en el apogeo de su poder, cuando se dio cuenta de algo más. La luz no solo era para ella, sino para todos los que la habían acompañado en su dolor. Sin embargo, antes de que pudiera comprender las dimensiones de su revelación,
La sombra lanzó un último grito desgarrador. Todo el entorno pareció colapsar a su alrededor, y Clara empezó a sentir que una pérdida aplastante se cernía sobre ella. ¿Estaba realmente dispuesta a dejar ir todo lo que conocía? La luz titiló un instante, y su esencia pareció dividida. La sombra, aunque debilitada, tendía sus garras. ¿Podrás realmente soportar la verdad? La luz siempre entra a un lado, pero a otros les arrebata todo. Era casi un susurro, pero con un peso abrumador. La lucha de Clara apenas comenzaba. ¿Cuál sería el costo de su salvación? ¿Qué traería consigo cuando finalmente a la luz él se uniera? La hora de enfrentar su destino estaba a la vuelta de la esquina, y el verdadero sacrificio aún estaba por revelarse. La niebla finalmente empezó a despejarse, y Clara, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una frontera irreversible. La sombra, que tanto la había atormentado, ya no era una figura indistinta, sino la representación tangible de sus propios miedos y arrepentimientos. La voz oscura retumbaba a su alrededor, cada palabra un golpe directo a su alma. ¿Y si esa luz que te da poder también te roba? Clara respiró hondo, sintiendo el peso de los habitantes de su pueblo, y de todas las almas que había invocado. Ellas la miraban con rostros ansiosos. No estoy aquí para ser débil, declaró, sintiendo cómo sus manos se iluminaban con una energía renovada. Vine a sanar, aunque eso signifique enfrentar la verdad más dolorosa. La sombra la observaba, ahora en un estado más frágil, pero aún acechante. Clara dio un paso más, y en su pecho floreció una fuerza indescriptible. Su hermano, Lucas, surgió entre la niebla, su rostro lleno de paz. Tú eres el vínculo, Clara. Nunca estás sola, dijo con una calidez que le hizo entender que su sacrificio no tenía que ser doloroso. Fue luz su luz guiadora, la verdad empezó a fluir entre ellos, el sacrificio no era perder lo que amaba, sino abrirse a la felicidad. Te dejaré partir. Te necesito libre, como siempre quise, dejó caer Clara, y la luz que llevaba en su interior comenzó a brillar con más fuerza. La sombra se tambaleó, intentando aferrarse a su presencia. No, no puedes. Este sacrificio será el final. Estás cometiendo un error. Este es el momento de tomar el control, contestó Clara, sintiendo que el hilo que la ataba a la sombra comenzaba a romperse. No necesito escapar de mis recuerdos, necesito integrarlos. El dolor, la culpa, la tristeza. Eso me hizo quien soy, y ahora elijo el amor. Con cada declaración, Clara sentía que el poder crecía, como un río que arrastra todo a su paso. Su luz comenzó a envolver a la multitud atrapada en la neblina, iluminando sus rostros con una esperanza que parecía haber perdido hace mucho. Las almas, antes atormentadas, empezaron a tomar forma, y los murmullos de gratitud reemplazaron a los gritos de desesperación. Son libres, gritó Clara, sintiendo cómo, una a una, las sombras se liberaban de su dominio. Cada espíritu que quedaba atrás era una historia por contar, un lazo que ahora, gracias a Clara, podía ser sanado. Las lágrimas resplandecían en su rostro como diamantes, y la luz que estallaba de su corazón iluminaba el claro, pero la sombra no se rendía. Fue más fuerte, y en su último intento de aferrarse al poder, lanzó una oleada oscura. Clara sintió la presión aumentar, pero no retrocedió. Sabía que su sacrificio era inevitable, pero ahora estaba dispuesta a abrazar lo que sería. No voy a olvidarte, Lucas. Te llevo conmigo y siempre serás parte de mí, en la luz y en la oscuridad. Y así, con un último grito de desafío, Clara cerró los ojos, extendió sus manos hacia la sombra que la oprimía y dejó fluir un torrente de energía, entrelazando todos sus recuerdos, desconectando el poder de la culpa. Justo cuando la oscuridad se abalanza sobre ella, el brillo que emanaba se volvió ensordecedor, y un haz de luz puro atravesó el cielo gris, y atravesó la oscuridad de la sombra, el eco de sus palabras.
Un mantra de liberación resonó en el universo: son libres. Son parte de mí. Siempre. Cuando la luz se desvaneció y el silencio reinó de nuevo, Clara cayó de rodillas, sin aliento, pero radiante. Las almas se habían liberado, y a su alrededor, el pueblo despertó de un profundo letargo. Miradas vacías se transformaron en lágrimas de alegría y risas que llenaron el aire. Sofía se encargó de su amiga, acercándose con un abrazo tierno. Lo lograste, lo hiciste, Clara. La felicidad brillaba en sus ojos, y Clara, con el pecho lleno de alivio, entendió que ahora todo era diferente. El pueblo, una vez sombrío, floreció con nuevos colores. Las risas de los niños resonaron más allá de los árboles, ahora renacidos, y el sol brillaba con fuerza desde un cielo despejado. Clara sabía que el camino hacia adelante sería uno de sanación y aceptación, no solo para ella, sino para todos. Viviré por ellos, susurró con una sonrisa en su rostro, mientras su corazón latía al ritmo de una nueva vida, y así, en un pequeño pueblo donde antes la niebla sostenía secretos oscuros, floreció un nuevo amanecer. Un amanecer lleno de esperanzas, curaciones y la promesa de un futuro donde el amor siempre atravesaría las sombras. Si te ha llegado esta historia tan profundamente como a mí, aquí va un llamado urgente: necesitas suscribirte ahora. No te pierdas ninguna de nuestras historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar nuestro algoritmo y seguir creciendo juntos. Y por favor, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría leerte. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.